jóvenes en TV, bienvenidos a nuestra sección de arte, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Los saludamos Fernanda y Alfredo. Pues hola, ¿qué tal, Fernanda? El día de hoy visitaremos al maestro Germán Venegas en su estudio, aquí en Xochimilco. Sí, sabes quién es Germán Venegas, ¿verdad? Ay, claro, es un artista náhuatl de origen poblano. Exactamente, ese mismo, Fernanda. Sin duda, vamos a tener una charla sabrosa con el maestro Germán Venegas. Así es, porque hoy en nuestra sección de la mano de los artistas, Germán Venegas nos hablará de la importancia de conocer el entorno en el que un artista desarrolla sus ideas y su obra y los motivos que la inspiran. Además, nos hablará de la variedad de técnicas que domina y sus procesos experimentales. Sí, exacto, y sin duda se estará de lujo porque además veremos una gran variedad de obras en diversas técnicas, tales como el dibujo, la pintura, la escultura y los relieves. El maestro nos hará un recorrido sobre su obra artística y nos enseñará a dibujar en tinta china, específicamente una técnica que se llama a mano alzada. Así que tengan a la mano entonces un pincel, papel blanco y tinta de cualquier color. Pues vámonos a su estudio. ¡Vámonos! Germán Venegas nació en la Magdalena Tlatlauquitepec, en Puebla, en el año 1959. Estudió artes plásticas en La Esmeralda del año 1977 al 1982. Comenzó su carrera como tallador de muebles de madera, por lo que se especializó en la talla de madera, y posteriormente, en sus relieves, combinó la pintura con su oficio original. En su acervo existen tanto estatuas de deidades de diferentes culturas, como composiciones complejas con símbolos prehispánicos de diversos orígenes. Algunas de sus esculturas son de tamaño natural y algunas otras de dimensiones monumentales, como este Buda, hecho con el tronco de un ahuehuete encontrado en su pueblo natal. ¿Cómo fue tu acercamiento al arte? Mi acercamiento al arte fue desde la infancia. Vengo de una familia provinciana del estado de Puebla. Hubo siempre un acercamiento a este mundo de los pueblos porque mis abuelos nos visitaban frecuentemente y siempre se escuchaban historias muy interesantes pues de la región. A veces eran historias sobre la gente, a veces eran mitos. Mi padre, por otro lado, fue músico, en su juventud fue músico, dirigía la banda del pueblo, daba clases en aquel tiempo. Pero cuando llegamos a la ciudad, cuando llegó a la ciudad mi familia, se perdió toda esta historia. Sin embargo, años después, aproximadamente a los 5 o 6 años, empecé a tener la necesidad de dibujar, como todos los niños. Tomaba el cuaderno y cualquier cosa que me inspiraba me ponía a trabajar inmediatamente. Era una necesidad imperiosa desde entonces. Tu oficio como tallador de madera te ayudó a pagar tus estudios de arte. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Fui muy malo en la escuela, entonces parecía que todo iba en picada, hasta que en la adolescencia me encontré con que tenía que trabajar para para aportar a la familia económicamente. Y ahí fue donde me encontré con la talla en madera. Así fue como inició el trabajo artístico y fue algo maravilloso el ver cómo una persona podía con unas cuantas herramientas darle forma, trabajar tan fina, tan refinadamente la madera, que no podía creerlo. Tenía yo en aquel tiempo tal vez 13 años más o menos, 12, 13 años. Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia como estudiante de La Esmeralda. ¿Cómo eran los 70s en la escuela de arte? Pues en esa época, en la adolescencia, que es un momento difícil, vivía en Neza, en Ciudad Neza. Entonces el ambiente era bastante fuerte. Pero tenía ese refugio, siempre el dibujo, siempre la pintura. Y aunque me costó trabajo llegar a La Esmeralda, lo logré, entrar a La Esmeralda a los 17 años. Y
uno de mis grandes descubrimientos fue precisamente la escuela de arte. Encontrarme con gente que tenía las mismas inquietudes, no solamente las mismas inquietudes, había inquietudes muy variadas y eso era muy enriquecedor. Como que eso fue el principio y eso es lo que me he sostenido hasta ahorita. ¿Qué artista te influyó como estudiante? Los artistas que me han influenciado han sido muchísimos y no solamente artistas, culturas. He trabajado mucho a partir de ciertas culturas. En este momento, por ejemplo, mi trabajo está muy involucrado con la cultura prehispánica y ya tengo algunos años trabajando con esto. Pero digamos que mi educación inició en la escuela siempre con los artistas clásicos. Inclusive antes de la escuela, todavía en la secundaria, descubrí a Velázquez. Y el día que lo descubrí no podía creer lo que estaba viendo. Realmente es un prodigio de artista y es uno de los grandes pintores, no solamente por su virtuosismo, sino porque es una especie de sabio visual. Tiene algo tan natural en su pintura que es impresionante. ¿Tuviste un entrenamiento académico en la historia del arte o tu conocimiento de ella es autodidacta? Pues yo creo que es las dos cosas. Porque por un lado, los jóvenes siempre estamos queriendo romper con lo que ya está hecho. Y por otro lado, muchas veces eso es ceguera también. Entonces, necesita ser uno muy intuitivo para poder entender de qué se trata exactamente el aprendizaje en una escuela. Y por otro lado, está siempre esa inquietud personal. En la escuela, por ejemplo, pues estaba todas las clases que tenía que tomar, sin embargo, aunque sabía que me iba a ir muy mal con las calificaciones, no hice las cosas como se supone que debía hacerlas. Y entonces me refugié en el salón de 2 maestros en lugar de 5. Hay gente que tiende a ser autodidactas por naturaleza y aunque estén en la escuela, no les importa mucho y está bien. Pero en mi caso creo que fue ambas partes. Por un lado, mi parte personal, mis necesidades personales, y por otro lado, lo que aprendía con los maestros en la escuela y en los libros, por supuesto. Y bueno, ¿nos podrías hablar sobre el origen y la explicación del violín y la flauta? Sí, cómo no. Tiziano es uno de los pintores a los cuales he seguido en mi aprendizaje. Este cuadro específicamente es una obra que está hecha en los finales de su vida. Esto para mí significa que tenía ya toda una gran experiencia en el trabajo pictórico, lo cual hace que convierta en esta obra en una obra mágica. Es de una gran maestría. Es decir, el proceso de un artista siempre es como llegar a dominar técnicamente todas las posibilidades que existen en los materiales, formal, técnica, pictóricamente. Pero al llegar a cierto grado, creo que lo que el artista necesita es encontrar algo más profundo que tiene que ver más consigo mismo. Y este cuadro habla precisamente de esa parte. Un cuadro que está hecho justo al final de su vida, en el cual podemos ver toda la experiencia de este gran artista. Y eso era algo que siempre me atrajo del cuadro. Por lo tanto, durante muchos años estuve dándole de vueltas, muy cercano a él. Recurría, lo veía, trataba de estudiarlo. Tomé el cuadro, tomé un libro, tomé este cuadro y empecé a trabajar con él en un pequeño formato.
Y en ese momento me di cuenta que era un cuadro que siempre le había dado la vuelta, pero ¿qué más podía hacer con él? Y lo que decidí en ese momento fue tomar el cuadro en sí y convertirlo en una obra mía. Esto significa que con mis medios, porque técnicamente no tengo el conocimiento de Tiziano, pero con mis medios hasta ese momento quise hacer una pieza que se aproximara al máximo al cuadro y partir de allí con una serie. Realmente al principio no sabía exactamente qué es lo que pretendía, ni siquiera hacia dónde me quería dirigir, pero fue una obra que estuve trabajando durante 4 años con la misma imagen, con la misma idea, pero que siguió su propio curso. De tal manera que en 4 años logré hacer cerca de 60 cuadros a partir de y todas son variaciones, son variaciones alrededor del cuadro. En algún momento me encontré con otra imagen en otro libro y empecé a trabajar con esta, pero después me di cuenta que habían invertido la imagen. Entonces, una parte de la serie está hacia el lado derecho y la otra está hacia el lado izquierdo. Esto no fue intencional, pero fue un juego interesante. Y los primeros cuadros realmente eran un poco como para identificarme con la obra, de tal manera que después de los primeros 5 o 6 cuadros, pues el cuadro ya me lo sabía de memoria, ya sabía las partes y entonces a partir de eso empecé a jugar con ello. Realmente de lo que se trata esta labor es, la meditación es un trabajo de necedad, un trabajo de búsqueda, de la personalidad del yo mismo, quién soy y dónde estoy, qué es esto. Y trabajando con eso fue como fui avanzando con la obra, yendo más adentro con el cuadro, de tal manera que se pasaron 4 años haciendo este tipo de trabajo reflexivo, meditativo, de un poco siempre como de dejar que las cosas tomen su propio sitio. Esa cosa es difícil. Generalmente está uno controlando todo, sobre todo cuando uno quiere dominar algo. En mi caso, pues es la técnica pictórica o la técnica escultórica. Pero llega un momento en el que eso ya está de alguna manera resuelto. Ahora hay que aprender a soltar, a liberarse hasta ese momento uno puede crear obras interesantes, bien hechas, lo que se podría llamar bien hechas, pero hay un momento en el que uno se da cuenta que eso no es suficiente para encontrar el verdadero sentido de la obra de arte. Y ahí es donde empieza una lucha interior más poderosa. Hubo un momento en el que te encontraste con el budismo. Cuéntanos de ese encuentro y de las pinturas que realizaste sobre esta temática. A mediados de los años 90, más o menos, tuve una crisis con relación a mi trabajo. En ese momento mi obra había adquirido pues un reconocimiento, por lo menos en México. Empezaba un poco a salir fuera del país y se estaba hablando muy bien del trabajo. Sin embargo, yo tenía aproximadamente 30 y tantos años y sentía que todavía, en ese momento, todavía me quedaba mucho por aprender. Entonces, lo que hice en ese momento fue buscar una respuesta a estas inquietudes, a estas dudas. Y fue que en algún momento dado me empecé a encontrar con libros interesantes, entre ellos el Tao Te Ching, que empezó como a responderme dudas que tenía en ese momento, dudas que realmente eran importantes para mí en ese momento. Este trabajo tiene un trasfondo que no es tan sencillo llegar a él. No se trata de un gran conocimiento formal o técnico o desarrollar un virtuosismo, sino que esto va más allá, pero esto no te lo enseñan en una escuela de arte.
Esto uno lo tiene que ir tanteando con relación al tiempo en el que uno se está involucrando con su obra. Y fue cuando empecé a, por un lado, acercarme al budismo de una manera muy, lo más cercana posible, de tal manera que empecé a trabajar con imágenes budistas. Por eso es que empecé a trabajar este tipo de esculturas de gran formato. He trabajado realmente dos muy grandes, esta y otra pieza de 5 metros. Pero fue aquí donde empecé como a entender la parte profunda del trabajo creativo, del trabajo artístico. ¿Qué importancia tiene la meditación en tu vida y cómo se refleja en tu manera de trabajar? Tan solo con el hecho de sentarme en silencio, cruzar las piernas y quedarme quieto, poner atención en mi respiración, fue la manera de poder llegar a entender más a fondo el significado del trabajo artístico o creativo. A partir de eso he pintado muchas obras y he hecho muchas esculturas con estos temas. Y a partir de ese momento empezó a haber una especie de sincretismo entre el budismo y las deidades prehispánicas. ¿Y tienes una rutina fija? Sí, empecé a trabajar el oficio de tallador más o menos a los entre 13 y 14 años. Y el trabajo que se hace en un taller son 8 horas diarias. Como que eso me marcó de por vida, de tal manera que desde los principios de mi carrera artística he tratado de mantener ese ritmo, 8 horas de trabajo. Empiezo a las 10, termino a las 6. Claro, con una hora de comida. Ok. Algo que me causa mucha inquietud y creo que a todos, ¿cómo sabe cuando una obra ya está terminada? Bueno, más que saber es un tanto la cuestión de sentirlo. Porque a estas alturas donde todo se vale, y eso está bien, por supuesto, podría ser mucho más difícil decidir en qué momento. Sin embargo, cuando uno está un poco educado en este asunto de la intuición, uno siente el momento en el que se está aproximando al final de la obra. A veces pueden ser 3 brochazos y darse cuenta que eso ya está acabado, o a veces puede uno pasar semanas en una misma obra y no se resuelve y pasa uno de una cosa a otra y de repente empieza uno, ya que está uno muy metido en el cuadro, a sentir que se va aproximando hasta que ya está. Y en otros casos es accidental. De repente uno deja el cuadro porque ya está uno cansado de trabajar o lo que sea, se va uno a tomar el café y cuando regresa uno, ve uno el cuadro acabado. Son cosas que suceden, no hay reglas en ese sentido, no hay una manera. Cada quien se hace la manera que necesita, por supuesto, cada artista. Pero en mi caso, que siempre estoy buscando como 1000 soluciones, este trabajo creativo, afortunadamente, de lo que se trata es de tener esa libertad en la cual uno puede ser inclusive caprichoso con una obra. Decir a veces que un trabajo puede ser o muy elaborado o puede ser muy simple. Eso uno lo decide en el momento justo. Generalmente es una vivencia del momento. Algo que sucede en ese preciso momento, uno dice, este cuadro ya está acabado. Y a todo esto, ¿cómo determinas cómo va a ser una obra? Si en dibujo, en pintura o talla, ¿y qué técnica vas a utilizar? ¿Sabes qué pasa? Que he trabajado con la técnica de la pintura y con la técnica de la escultura con el mismo interés durante muchos años. Por supuesto, el dibujo siempre está atrás de ambas. Siempre está atrás del dibujo y de la escultura y de la pintura.
Pero, pero a pesar de que estoy muy interesado por ambas y siempre estoy tratando de aprender de la pintura y de la escultura, trabajar o pasar de una técnica a otra es complicado, porque piensa que si de repente pienso a veces que si estoy muy concentrado en una técnica y trabajo en ella durante 3 o 4 años para hacer un grupo de piezas, de repente se me antoja que ya tengo que ir hacia otro lado, o que la temática que en ese momento estoy empezando a elaborar va hacia otra técnica, entonces busco la parte de la escultura. Pero ese cambio no es sencillo, no es como decir, pues mañana ya voy y me pongo a trabajar con la madera, ¿no? Porque es trabajar con cada técnica o con cada material implica involucrarse con él, es decir, meterse en el material para poder empezar a que este material empiece a decir algo. Y esa parte es muy difícil. Sin embargo, es algo que siempre estoy como tratando de equilibrar un poco la escultura, un poco la pintura, y un poco pues me refiero a 3, 4 años con la pintura, o 5, y luego otros 2 con escultura, o 3 años, así me la he venido llevando. Y eso es lo que define mucho de en qué material voy a trabajar. Bueno, miren muchachos, vamos a trabajar con la técnica de la tinta china. Aquí la parte, digamos, que es fundamental es tener como una idea de lo que queremos. Todas las pirámides, muchas de las pirámides que tenemos en México tienen que ver con Tlaloc, en el sentido de que Tlaloc es el dios que vive en la montaña, o la misma montaña es el dios, como lo quieran ver. Entonces eso lo podemos interpretar ya en dibujo, haciendo algo que tenga que ver con esto, que se acerca al dios. Podemos pensar en una montaña y bocetamos rápidamente la montaña. Hacemos la pirámide y por supuesto que le vamos a inventar cualquier cosa. Pero trabajamos ligerito para que después tengamos la posibilidad de seguir aumentando el tono de la tinta. Este trabajo implica libertad, bueno, eso es lo que se pretende, de tal manera que podamos echar a andar la imaginación. Por ejemplo, a esta pirámide le vamos a hacer brazos, le vamos a poner tomando un elote, por ejemplo, la cabeza. Tiene como su bigotito. Sí, Tlaloc era representado con una máscara bucal que tiene que ver con una serpiente. Las piernas. Uh-huh. Esto es increíble, cómo con base en la figura de la pirámide ir implementando unas partes del cuerpo para crear algo, pues no totalmente distinto, sino va generándose un impulso con el otro y va creando una obra totalmente, ¿cómo puedo decirlo? Nueva. Claro, es lo que nos decía hace rato, de que esto es de mucha libertad. Uh-huh. Exacto. Sí. Sí. Aquí ya vamos buscando otra vez la solución. La vamos reafirmando. Ah, mire, sí. Ya podemos apreciar, ¿no? Sí. Es como un filtro, ¿no? Que tiene Exacto. la pintura como tal. Sí. Agregándole un poco más de detalle. Uh-huh. Agregando detalles. Sí. El hecho de manchar
va haciendo que aparezcan cosas nuevas allí. Ujú. Porque si no atacas el papel, tienes una idea como muy específica, quiero que sea así. Pero Ujú. cuando empiezas a trabajar, empiezas a manchar, empiezas a involucrarte, esto va tomando otras dimensiones y, Sí. y el mismo trabajo te va llevando de la mano. Ok. Eso es lo interesante del trabajo artístico y creativo. Pues muchas gracias por tu clase, Germán, y por enseñarnos lo maravilloso que es el dibujo y la dedicación que se requiere para aprender esta técnica que es tan ancestral. Sí, la verdad es que a mí me encantó. Apenas es mi primer intento y voy a seguir practicando, porque quisiera algún día poder dibujar con la soltura y confianza que dibuja el maestro Germán. Exacto. Y pues nada nos detiene. Sigamos nosotros practicando y dibujando cosas de nuestro propio interés. Bueno, jóvenes, hemos llegado al final de este programa de dibujo a mano alzada con el maestro Germán Venegas. Esperamos que ustedes sigan practicando y que estén tan inspirados como nosotros con la vida de este gran artista mexicano. Pero por lo pronto nosotros nos despedimos por el día de hoy, pero los esperamos en nuestro siguiente programa de arte, el arte en tus manos, aquí, en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Y no se olviden que este programa es de ustedes. Participen en Jóvenes en TV, un grupo de jóvenes en casa. Hagan este programa con nosotros. ¡Hasta pronto! Adiós.